Hola, ¿qué más? ¿Cómo van? Espero que muy bien. En el día de hoy les traemos la sentencia C086 de 2016, reconocida como la onus probandi, accionada por dos abogados, al parecer hermanos, Alejandro José y Elena Carolina Peñarredonda Franco. ¿Qué sucedió con esta demanda de inconstitucionalidad? Demandaron el artículo 167 parcialmente del Código General del Proceso. ¿Por qué parcialmente? Porque no es todo el articulado, solamente es el artículo 167 en una partecita que es prácticamente una frasecita. Se los voy a leer para que más o menos me entiendan a dónde voy. Entonces dice: incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que en ellas persiguen. No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, ahí está el meollo del asunto, el juez podrá de oficio o a petición de parte distribuir la carga al detectar las pruebas durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar. En ese pedacito, digamos, del artículo 167 del Código General del Proceso, es donde está la expresión podrá, que los demandantes argumentan que al utilizar la palabra podrá faculta al juez a distribuir discrecionadamente la carga probatoria entre las partes. Entonces, ¿ellos qué exigen? Entonces, o más bien, ¿o qué es lo que están tratando de hacer con esa demanda de ese artículo parcialmente? Exigen acreditar determinado hecho a quien se encuentra en una situación más favorable para hacerlo. Entonces, ellos, con todo esto que han venido trayendo, diciendo que esta palabra podrá es inconstitucional en el artículo 167 del Código General del Proceso, dicen que está siendo o violando los artículos 229, 228 y 229 de la Carta Política. ¿Qué son esos artículos? Esos artículos son, el 2 son los fines esenciales del Estado y la misión de las autoridades. El artículo 29, el debido proceso. El artículo 228, la administración de justicia. El artículo 229, acceso del ciudadano a la justicia. Entonces, ya después, la Sala Plena de la Corte Constitucional, al recibir esta demanda, dicen: para yo poder explicar o dar respuesta de esto que, digamos, estos accionantes nos están solicitando, que es decretar inconstitucionalidad del artículo 167 con esa palabra podrá, porque lo que están pidiendo ellos es que cambien la palabra, no el artículo, sino simplemente la palabra podrá. ¿Por cuál palabra? Por la palabra debe. Entonces, la Sala Plena dice: para poder explicar, para poder dar respuesta a estos accionantes, yo tengo que explicar qué es la tutela judicial efectiva y diseño de procesos judiciales por el legislador. Tengo que explicar cuál es el rol de justicia, o más bien el rol del juez en el Estado Social de Derecho. Tengo que explicar la razonabilidad y proporcionalidad de las cargas procesales exigibles a las partes. Tengo que explicar la carga dinámica de la prueba. Con base en ello, se examinará la constitucionalidad de la norma parcialmente ocupada. Pero para eso, entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? No podemos tomar todo eso porque tenemos muy poquito tiempo. Y así como lo dice una profesora que nosotros conocemos mucho, pille pues, pille. Nos vamos en la perspectiva histórica. Se han concebido dos modelos tradicionales que, al menos desde el derecho occidental, definen el marco de acción del juez como director del proceso. O sea, él es el que manda,
en ese proceso. Hay parte y parte, pero también hay parte del juez. Y él prácticamente es el director de la orquesta. Se quisieron separar totalmente y decirle, vea, ¿sabe qué? Lo civil es de ustedes, ya lo administrativo es mío. Y resulta que el proceso dispositivo era la parte civil y el inquisitivo se trataba más de la parte penal. Pero resulta que ya en el transcurso del tiempo entonces viene todo lo que podemos conocer que evoluciona, todo el derecho va evolucionando, los procesos van evolucionando y no nos podemos quedar en la historia, sino que dependiendo de cómo la sociedad va cambiando, nosotros, o por lo menos aquellos que tienen que ver, que en este caso son los legisladores, empezaron a dinamizar la norma, empezaron a dinamizar lo sustancial y dijeron, sí, tenemos un modelo dispositivo que es todo lo que tiene que ver con el civil, pero también tenemos un modelo inquisitivo que tiene que ver todo con penal, pero también tenemos que ver que hay un modelo dispositivo no solo se queda fuera de la figura civil, sino que es materia de la figura pública, o sea, el juez, porque en un inicio ellos le dejaron todo a todo, digamos, al pueblo que manejaran lo suyo entre ellos y que la figura pública se quedara simplemente con lo administrativo, pero no, llegó un momento donde todo empezó a cambiar y hubo que hacer un modelo mixto. Y ahí es donde se le dio un rol al juez de tomar ciertas disposiciones en el proceso y por eso mismo es donde venimos con la carga procesal. Lo decía así, que es otro de los temas que la sala plena quería explicar. La carga procesal debe ser proporcionada, o más bien proporcional, razonable, justa. ¿Para qué? Para no vulnerar la Constitución política. ¿Y qué es lo que se quiere con la carga procesal? Que sea proporcionada, razonable y justa, que permita el goce del derecho a la justicia. Y para eso, como lo decíamos ahorita anteriormente, debe ser instituida por la ley. Demandan una conducta de realización facultativa. ¿Qué quiere decir eso? O sea, al instituirla por la ley, le dan facultades al juez, le dan facultades a parte y parte. ¿Para qué? Para que ellos puedan hacer efectivo ese proceso que tienen ante la activación del mismo. ¿Y cuál es el punto, digamos, como central? Es que sea establecida buscando el interés del propio sujeto. ¿Y cuál es el problema de eso? Si en el momento dado no se hace como se debe hacer, porque sabemos muy bien que es un proceso con un montón de procedimientos inmersos. ¿Para qué? Para que el sujeto se vea totalmente protegido y su interés sea protegido, redundo en esa parte. Pero, ¿qué sucede cuando se omite todo este proceso que tenemos? Tiene consecuencias desfavorables como la preclusión de una oportunidad o de un derecho procesal, hasta la pérdida del derecho sustancial que se debate en el proceso. Entonces, así como se llama la sentencia onus probandi, ¿qué es lo que quiere decir eso? O por lo menos, ¿qué traduce? Porque eso es latín. ¿Qué nos traduce? Carga de la prueba. ¿Y qué es la carga de la prueba? Es la base para la demanda. Y lo dice así: cada parte debe acreditar los hechos
que está indicando. O sea, si un sujeto indica un hecho, lo debe de acreditar, debe de traer su prueba. O sea, la carga de la prueba está en esa parte. Para esto nos encontramos, y con lo que decía, digamos, la sala plena, yo tengo que explicar, y entre ellos está la carga de la prueba, pero también están las excepciones de la carga de la prueba. Una de las excepciones, que son 3, es los hechos notorios, la otra es afirmaciones o negaciones indefinidas, y la que nos trae, digamos, o la que nos convoca en este momento en esta sentencia: carga dinámica de la prueba. Eso quiere decir que la carga dinámica de la prueba es una excepción de la carga de la prueba. ¿Y qué es eso? La carga dinámica de la prueba lo que quiere es fundamentar, lo que quiere es darle base a los principios fundamentales. ¿Qué quiere decir eso? Que si se va taxativamente a dar, o el juez dice esta es la carga de la prueba, y así sepamos que beneficie al indefenso, pero el indefenso no tiene cómo probar. Entonces, como sabemos muy bien que aquí estamos hablando de demanda inconstitucional, simplemente por una palabra que se llama, o una expresión que es podrá, y pille pues, que ahí es donde viene el asunto. ¿Qué es lo que se dice con esta excepción de la carga de la prueba, que es la carga dinámica de la prueba? Se quiere dar sustento al principio de la solidaridad, al principio de la equidad, al principio de la lealtad y al principio de la buena fe en el proceso. Eso es la diferencia que tiene la carga de la prueba a la excepción de la carga de la prueba, que es la carga dinámica de la prueba. Entonces, en materia de tutela, la regla no es el que alega prueba, sino el que puede probar debe probar. Principio fundamental de la carga dinámica de la prueba. El que puede probar debe probar, porque no se pueden desconocer las reglas clásicas de la carga de la prueba, pero se tiene que fundamentar esa decisión del juez ante las partes de que no se debe de violentar, no se debe de violar la Constitución política, específicamente en esos principios, que es la solidaridad, la equidad, la lealtad y la buena fe procesal. De aquí es donde ya el juez dio parte y dio decisión. ¿Por qué? Porque consideraron que si cambiaban la palabra podrá por la palabra prueba, por la palabra puede, entonces estaría violando los principios de solidaridad, los principios de equidad, los principios de lealtad y de buena fe procesal. Ya haciendo un recorrido entonces por toda la argumentación que el juez tiene para tomar una decisión, y sabiendo que la palabra podrá no viola los derechos fundamentales del ciudadano, no viola los derechos fundamentales de las partes en un proceso, porque sabemos muy bien que entre esos derechos fundamentales de la parte que está inmiscuido en el proceso es la solidaridad, la equidad, la lealtad y la buena fe procesal. Ahí, y basado en eso, más otros argumentos que en este momento no los podemos tocar porque es demasiado largo y el tiempo es poco, entonces
podemos decir que la decisión del juez, y lo voy a leer preciso como está en la sentencia, y dice así: en mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, resuelve declarar exequible por los cargos analizados la expresión podrá, contenida en el inciso segundo del artículo 167 de la Ley 1564 de 2012, por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. Eso era lo que les queríamos traer hoy. Espero que hayan entendido, hayan por lo menos comprendido alguna cosa de esta sentencia. Que estén muy bien. Muy buenos días, mi nombre es Paula Yepes, estudiante de Derecho de la Universidad de San Buenaventura. El día de hoy hablaremos sobre la sentencia 9193 del año 2017. La Corte decide sobre este recurso extraordinario de casación presentado por la señora Luzmeri Zambrano Acevedo contra la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, en el contexto de un proceso ordinario contra la EPS Sanitas por daño moral. Los demandantes buscan que la EPS sea declarada responsable civilmente por los perjuicios sufridos por el menor Juan Sebastián Sanabria Zambrano debido a la tardía y deficiente atención médica durante el trabajo de parto de su madre, Luzmeri Zambrano Acevedo. ¿Cuáles son los antecedentes y los hechos de esta sentencia? La señora Luzmeri Zambrano Acevedo estaba afiliada a la EPS Sanitas desde el año 2005. Recibió la atención prenatal en la Clínica Colombia. Durante su control prenatal el día 19 de junio de 2007 presentó síntomas de posibles complicaciones. Sin embargo, la indicación fue que regresara en una semana. El 20 de junio acudió a urgencias por un dolor lumbar y abdominal, pero los médicos no realizaron las pruebas adecuadas ni tomaron acciones urgentes. A pesar de los indicios de sufrimiento fetal, el médico optó por un parto vaginal sin cesárea. El 21 de junio el bebé nació con signos de sufrimiento fetal y graves dificultades respiratorias, lo que requirió reanimación. El menor sufrió por esto secuelas neurológicas severas, incluyendo parálisis cerebral y daño orgánico múltiple. La EPS Sanita ocultó las causas del daño hasta que la madre solicitó la historia clínica un año y medio después de su nacimiento. Los demandantes solicitaron que se declare a la EPS responsable por los daños causados al menor, incluyendo perjuicios fisiológicos y daño moral, así como el lucro cesante por lo que el menor habría podido devengar en su vida adulta. Además, pidieron una indemnización por los daños morales sufridos por los abuelos y los padres del menor. El menor, que nació con graves condiciones de salud, ha requerido atención médica constante desde su nacimiento, incluyendo hospitalizaciones frecuentes y terapias permanentes. Las secuelas han afectado su desarrollo físico y mental, y la familia ha tenido que enfrentar un largo proceso de cuidados médicos y emocionales debido a las condiciones del niño. La EPS Sanitas, por su parte, presentó unas excepciones de mérito en respuesta a las pretensiones. La EPS alega la ausencia de carga probatoria. Afirmaron que los demandantes no demostraron que los daños fueron causados por la atención deficiente. Además, defendieron que la EPS Sanitas cumplió con la Ley 100 de 1993, garantizando los servicios de salud adecuados. También aseguraron que la EPS no prestó directamente los servicios de salud, sino que los contrató con otras instituciones, eximiéndola de responsabilidad. Negaron también la responsabilidad de la EPS, ya que los funcionarios no estuvieron involucrados en la atención médica. También cuestionaron la liquidación del lucro cesante.
argumentando que no se basó de forma razonable. Sostuvieron que ese daño al menor fue imprevisible y que no se pudieron detectar síntomas previos. También alegaron que la acción estaba prescrita, ya que la demanda se presentó fuera del plazo de 3 años estipulados por el Código Civil. ¿Cuál fue la decisión de primera instancia? La juez resolvió el caso diferenciando la responsabilidad, reconociendo la vía contractual al menor y extracontractual para los demás demandantes. Desestimó la excepción de prescripción y determinó que la responsabilidad de la EPS era directa. Tras revisar las pruebas, concluyó que no había evidencia de la culpa en la atención médica, ya que el ginecólogo no consideró que los síntomas indicaran sufrimiento fetal. Finalmente concluyó que el personal médico actuó según la lex artis, rechazando el nexo causal entre el daño y la atención recibida, y desestimó las pretensiones. La parte actora apeló la sentencia argumentando errores en la interpretación de los hechos. Aseguró que la acción debía ser extracontractual debido a la negligencia médica sufrida por el menor. Criticó la falta de consideración de pruebas claves como la historia clínica que indicaban una actividad uterina irregular y la ausencia de exámenes médicos. Además, destacó el informe del neuropediatra que señaló sufrimiento fetal, lo que justificaba una cesárea. Argumentó que a pesar de las visitas al hospital no se realizaron los estudios adecuados, lo que causó daños permanentes al menor, y solicitó la revocación del fallo y la responsabilidad de la EPS con indemnización por perjuicios causados. El Tribunal Superior de Bogotá ratificó la decisión de primera instancia, concluyendo que no se probó la culpa de la EPS ni su relación con los daños al menor. Destacó que los testimonios de los especialistas no respaldaban la necesidad de un tacto vaginal o una hospitalización inicial. Dio mayor credibilidad al ginecólogo, quien basó su análisis en la historia clínica. El tribunal subrayó que las decisiones médicas solo pueden ser cuestionables judicialmente si violan la lex artis, y concluyó que no hubo negligencia ni nexo causal, desestimando la responsabilidad de la EPS. No conformes con esta decisión del tribunal, los demandantes solicitaron el recurso extraordinario de casación. La demanda de casación presentó 4 cargos contra la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, alegando errores claves en la valoración de las pruebas. El primer cargo cuestionaba la incorrecta evaluación de declaraciones de los médicos sobre la actividad uterina irregular que indicaban sufrimiento fetal y justificaba una cesárea. El segundo cargo sostenía que no consideraron adecuadamente la historia clínica y testimonios que mostraban la necesidad de una atención urgente. El tercer cargo subrayaba la falta de apreciación de signos de sufrimiento fetal desde la primera consulta, y el cuarto apuntaba a la demora de la atención médica que contribuyó al daño cerebral del menor. En sus consideraciones, la demanda criticó que el tribunal no aplicó correctamente las reglas de la sana crítica al valorar las pruebas, priorizando la eficiencia sobre la justicia material. El casacionista argumentó que los testimonios y la historia clínica que indicaban sufrimiento fetal fueron desestimados, lo que condujo a una atención médica insuficiente y finalmente un daño neurológico permanente. La Corte Suprema, al casar la sentencia, subrayó la obligación de la EPS de garantizar una atención médica de calidad y cumplir con los estándares de la lex artis, que se basa en evidencia científica. El fallo destacó que la atención deficiente y la falta de diagnóstico adecuado fueron factores determinantes en los daños sufridos por el menor, responsabilizando a la EPS Sanitas y ordenando la indemnización por perjuicios. La Corte también refutó las excepciones de prescripción y la falta de responsabilidad planteadas por la EPS, señalando que las pruebas demostraban su culpa. Hola a todos, mi nombre es Ana María Espinal, estudiante de Derecho de la Universidad San Buenaventura de Bello. Como lo dice mi compañera Paula, estamos en un caso complejo, ya que vemos que en el año 2007 un menor sufre un daño neurológico irreversible al momento de nacer. La familia demanda a la EPS Sanitas por omisiones en la atención médica y prenatal del parto. El caso llega a la Corte Suprema, la que analiza si hubo falla médica y cómo debe probarse.
pues la Corte activa el principio de la carga dinámica de la prueba y le exige a Sanitas y no a la víctima demostrar que su actuación fue diligente y conforme a la Lex Ars Medica. ¿Por qué? Porque la EPS tiene el control de la información médica y los medios técnicos para justificar su conducta, a lo que la EPS alegó fuerza mayor o caso fortuito. Esto nos hace referencia a eventos imprevisibles y externos que imposibilitan el cumplimiento de ciertas obligaciones. En el caso en concreto, no se pudo acreditar adecuadamente tales condiciones por parte de la EPS, razón por la cual no se configuró la exoneración de la responsabilidad a Sanitas. También tenemos la carga de la prueba y el deber de aportación. Esto nos habla del principio jurídico que busca equilibrar las dificultades probatorias en un proceso judicial, especialmente cuando una de las partes tiene mayor facilidad para la aportación de las pruebas. Esto se introduce la carga dinámica para permitir la redistribución de la obligación probatoria en función de quien se encuentra en mejores condiciones para probar un hecho. Asimismo, tenemos también la indebida tasación de perjuicios que se vio en la primera instancia. La Corte nos dice que la liquidación debe responder a criterios objetivos y razonados al daño sufrido y no a estimaciones arbitrarias. ¿Cierto? Dicho esto, tenemos que se estableció un nexo causal entre la conducta omisiva de la EPS Sanitas y las lesiones permanentes sufridas al menor. La Corte concluyó que hubo un sufrimiento fetal no detectado ni tratado oportunamente y que de ello se derivó el daño neurológico grave y que se condena a Sanitas a pagar por, primero, daño a la vida en relación. Se estableció una indemnización de 70 millones de pesos debido a la afectación en la calidad de vida del menor. Segundo, daño moral. Se fija en 60 millones de pesos para el menor, compensando así su sufrimiento y angustia emocional derivados de la enfermedad. Tenemos tercero, daño emergente, y se ordena pagar el pago de todas las cuotas moderadoras pasadas y futuras en relación con la atención médica del menor. También tenemos el lucro cesante futuro, que esto es que imponen una renta periódica mensual equivalente a un salario mínimo legal vigente a partir del 21 de junio del 2025 y durante toda la vida del menor. También vemos en la sentencia la aplicación de la Ley 1438 del 2011. Señala la Corte que se evaluó la conducta de la EPS bajo esta normativa, la cual no estaba vigente en el momento de los hechos, y esto genera una crítica en el salvamento de voto, que se argumentó que se debió aplicar la legislación vigente del año 2007 en el que ocurrieron los hechos. Recordemos que la Ley 1438 nos habla del fortalecimiento del Sistema General de Seguridad Social en salud. La aplicación de esta ley genera un gran debate, ya que se puede aplicar una ley de manera retroactiva en materia de responsabilidad penal. ¿Ustedes qué piensan? Pues, mis queridos, la respuesta es que no, porque el principio de legalidad nos dice que la retroactividad no puede afectar los derechos adquiridos y esto lo vemos más claramente en el derecho penal, pues las leyes pueden ser retroactivas cuando favorecen al imputado. Asimismo, esta sentencia nos muestra que cuenta con una aclaración de voto. Y recordemos que esto es que se trata de que se está de acuerdo con la decisión, pero no con su justificación, por lo que el magistrado Haroldo Quirós Monsalve, en su aclaración de voto, refleja que él sí está de acuerdo con la decisión, pero no con los puntos que son, primero, sobre la carga dinámica de la prueba, porque para él no fue cumplida en su totalidad por las partes. Segundo, que no se presenta una evidencia clara entre el nexo causal y la atención brindada de la EPS por la enfermedad del menor, y enfatizó sobre la interpretación de las pruebas y de los hechos, reforzando así su análisis en la sana crítica. Pero aquí no para la cosa, porque tenemos un salvamento de votos y recordemos rápidamente que esta figura es un mecanismo que le permite a los magistrados expresar su desacuerdo con la decisión mayoritaria en una sentencia. En este caso, el magistrado Luis Armando Tolosa Villamona presentó su salvamento de votos en relación con la condena interpuesta a la EPS Sanitas por la responsabilidad médica en el caso del menor Juan Sebastián. Tolosa reconoce la gravedad del daño sufrido por el menor, pero sostiene que la sentencia no debió casarse ni dictar un fallo sustitutivo.
argumenta que existieron errores probatorios y conceptuales que justificaban mantener la decisión del tribunal de primera instancia. Cuestiona también la forma en que se evaluaron las pruebas relacionadas hacia la atención médica prestada y critica severamente la utilización de la Ley 1438 del 2011 como marco de responsabilidad, lo cual para él es una transgresión directa al principio de legalidad y al derecho a ser juzgado con base en una ley vigente en el momento de los hechos. Tenemos por último el fallo. La Corte Suprema, actuando en su sede de casación, casa sentencia al Tribunal Superior del Distrito de Bogotá al encontrar errores en la valoración probatoria y en la motivación de la decisión y dicta sentencia sustitutiva en la que declara: primero, la responsabilidad civil extracontractual de la EPS Sanitas. Segundo, el pago de las indemnizaciones descritas anteriormente. Tercero, reconoce expresamente la aclaración del principio de la carga dinámica de la prueba, clave para atribuir la responsabilidad. Y cuarto, no impone costas procesales en esta etapa. Acogiendo a sus criterios de equidad, vemos que en esta sentencia la carga dinámica de la prueba es una herramienta real de equidad procesal y es útil cuando hay asimetrías entre las partes. Eso de las normas posteriores también deben manejarse con mucho cuidado para no vulnerar derechos fundamentales. Y hasta aquí todo. ¿Te gustó? Dale like, comparte y comenta.